Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo referente a desprendimiento de retina. Bueno, el desprendimiento de retina se refiere a la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 9 capas neurosensoriales y una del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario, pues, es un epitelio que está pigmentado y que nos va a dar una especie de pantalla, eh, pues, oscura para poder procesar una imagen que pudiéramos definir. Cuando no existe el epitelio, pues puede ser un problema de albinismo y obviamente la imagen no va a ser eh, idealmente clara o nítida como pudiera proyectarse en un cristal, ¿verdad? O en una pantalla. Doctor, Sí, es que no se ve la presentación, se ve nada más la pantalla de Meet. pone toda la pantalla. Es que si pongo toda esa no se ve. No se ve. No, para el centro. Ahí. ¿Ya se ve? Ya, doctor. Gracias. Bueno, estaba mencionando que la retina tiene 9 capas neurosensoriales y una es epitelio pigmentario. Bueno, cuando se desprende la retina, se desprenden las 9 capas neurosensoriales que van a formar la vía visual y el epitelio pigmentario permanece adherido a la superficie de la coroides, que es la membrana de Bruch, y esta permanece en su lugar. Cuando hablamos de desprendimiento de retina, pueden ser diferentes motivos y vamos a ver la incidencia mundial, en el cual se presenta 10 a 15 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Viene siendo uno por cada 10,000. Pues nada más como referencia para estar incidiendo sobre el ojo, tenemos que el globo ocular está formado por 3 capas o túnicas concéntricas. La capa más externa es la capa fibrosa, que está compuesta por la esclera y la córnea, que es propiamente el globo ocular. La capa intermedia, que es la vascular y la que se encarga de la producción del humor acuoso, de la acomodación y de la regulación de la entrada de la luz, viene siendo la uvea, que está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, nutrición. Y por último tenemos la capa de la retina, que es la capa más interna y está compuesta por los conos y bastones, las células ganglionares y las fibras nerviosas. También conocemos que el humor vítreo es un gel transparente, no tiene vasos y tiene las 2/3 partes del volumen del peso del ojo, equivale a 4 gramos. Llena el espacio que está limitado entre el cristalino, la retina y la papila óptica y está cubierto por una membrana transparente muy fina que se llama hialoides. Esa hialoides está fija en la parte de la papila o nervio óptico y cuando se desprende esa hialoides, tenemos que ver si realmente se trata de un desprendimiento de vítreo posterior y identificar la inserción que tiene la arriba. ¿La primera? Sí.
Este, entonces está cubierto por una membrana transparente y se llama hialoides. Cuando se desprende la membrana hialoidea, lo que generalmente buscamos es el signo de Weiss, W-E-I-S-S, que significa que es la inserción que se encuentra alrededor del nervio óptico y que tiene un aspecto redondeado. Entonces, cuando tenemos un desprendimiento de vitro posterior con signo de Weiss positivo, quiere decir que fue exactamente un desprendimiento de vitro posterior. Quiere decir que la membrana se colapsó y está flotando en la parte media. El humor vítreo está compuesto por el 99% de agua, el 1% de colágeno. Tiene su corteza vítrea, sus fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son diferentes tipos, 2, 5, 9 y 11. Y tiene una membrana limitante o está en relación con la membrana limitante interna de la retina. También ocurren eventos a nivel de la membrana limitante interna que crecen membranas epirretinianas. Las fibras de colágeno tipo 1, 4, 6 y 18 tiene glucoproteínas que son moléculas de adhesión y son importantes en los mecanismos de producción de la retina. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de adhesión o de pegamento, para que me entiendan, que está fijo en la superficie de la retina, principalmente a nivel de la retina periférica. Cuando existe un desprendimiento de vitro posterior, que es la hialoides, puede ocurrir por la adhesión que no se desprenda en unas determinadas zonas, o si existen a nivel de la retina algunas zonas degenerativas o adelgazadas, puede ocasionar desgarros, agujeros que van a producir lesiones sobre la retina y que pueden ocasionar como factor de riesgo un desprendimiento de retina. Existen estructuras múltiples a nivel de la retina, ¿verdad? Tenemos las 10 capas, el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la membrana limitante interna, la nuclear y la plexiforme externa, membrana limitante externa, nuclear y plexiforme externa, nuclear y plexiforme interna, capa de células ganglionales, capa de fibras nerviosas y la membrana limitante interna, que sería un total de 9, más el epitelio pigmentario, que es donde se encuentra adherido la retina neurosensorial. Aparte de la importancia de la pigmentación del epitelio pigmentario, pues tiene otras características que se encargan de la difusión y de la transmisión, ¿verdad?, de nutrientes a través del epitelio pigmentario, que van desde la coroides hacia la retina, dando la nutrición del tercio externo que se encuentra, y a la zona avascular, que viene siendo la foviola, la fovea, la parte central de la mácula, y que va a nutrir a esa porción su parte externa. Pues vemos que la mácula es la zona que se encuentra localizada en la parte central y que está formando el eje visual con el cristalino y la pupila. Es donde se encuentra la mayor cantidad de conos y se encarga de la visión más fina. Cualquier daño a la foviola puede bajar hasta más de un 60% la visión. Aquí la podemos ver, aquí está toda la parte de la mácula en esta porción. Si ustedes pueden ver, es un color más o menos de un aspecto amarillo jantófilo, amarillo verdoso, ¿sí?, en esa porción. Está compuesta del centro de la foviola, la fovea, la para y la región perifoveal. Aquí la podemos ver. Si nosotros
del nervio óptico localizamos la fobia, la mencionamos que se encuentra a 2 diámetros del disco del lado temporal. Aquí está el diámetro del disco, que tiene aproximadamente 1500 micras, y hacia el lado temporal vamos a tener 2 diámetros de disco. ¿Sí queda claro? Tenemos entonces la retina nasal, que está del lado del nervio óptico hacia la porción nasal, y tenemos la región temporal. Si tomamos una tomografía de coherencia óptica, viene a ser equivalente a una, vamos a mencionar, a una especie de corte histológico. ¿Sí? Aquí podemos observar la porción de la fobiola, la parte más central, la fobia, la para y la perifobia. Y vemos las diferentes capas. Vamos a buscar el epitelio, aquí está la coroides, el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones o fotorreceptores, la membrana limitante interna, etcétera, etcétera, etcétera. La capa de fibras nerviosas. Entonces pueden identificar cada una de las estructuras. Si yo tengo un paciente con un edema macular diabético, el grosor de la porción central, en lugar de ser de 250 micras, puede estar aumentada a 300 o 400 o 600 el grosor de la mácula. Y lo característico de la mácula es de que presenta una depresión central en la parte del centro. Eso es lo que la caracteriza, la fobia, tiene una especie de depresión. ¿Sí? Esta parte, en el centro. Si se pierde esa depresión, puede haber alguna alteración en su grosor o en su porción anatómica que esté relacionada con algún tipo de evento traccional o infiltrativo, como generalmente la mayoría de las veces es líquido o edema. Aquí tenemos las 10 capas. Tenemos en primer lugar la coroides con sus grandes, medianos y pequeños vasos que aporta la nutrición a través del epitelio pigmentario y que nutre las 2/3 o 1/3 parte de la nutrición de la retina externa. Tenemos el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la capa limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, y se repite nuclear interna, plexiforme interna, y viene la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas, perdón, aquí la plexiforme, no, aquí es capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas, y por último la capa membrana limitante interna. En algunos procedimientos se hace lo que se llama el retiro de la hialoides, ¿verdad? Una hialoidectomía más limitorrexis, quitar la membrana limitante interna. La retina, pues sabemos que va a formar el nervio óptico y de ahí se va a formar, el nervio óptico pasa o se forma o tiene una porción, el nervio óptico intraocular, tiene una porción, el nervio óptico intraorbitaria, el nervio óptico también tiene una porción intraósea y otra porción intracraneal. Todo ese es el trayecto del nervio óptico. Llega al quiasma, de ahí se va a las cintillas, a los cuerpos geniculados, a las radiaciones ópticas y por último llega a las áreas de Brodmann de la región occipital, donde se procesa la imagen. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ya lo habíamos visto. Sí. Bueno, pues ya vimos que el desprendimiento de retina es una separación del epitelio pigmentario de las retinas neurosensoriales. Existen diferentes causas de desprendimiento de retina. Uno, vamos a mencionarlo, se clasifica en regmatógeno y no regmatógeno.
El no regmatógeno es de dos tipos, es el exudativo o seroso y el traccional. ¿Sí? Son tres tipos, regmatógeno, exudativo y traccional. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a empezar con el desprendimiento de retina regmatógeno. Se define como regma, de latín ruptura, que viene siendo la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario ante la pérdida de la solución de continuidad de la retina. ¿Qué quiere decir esto? Que para que podamos decir que hay un desprendimiento de retina, tenemos que encontrar un defecto en la superficie de la retina. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Degeneraciones con desgarros, con agujeros que hayan provocado el desprendimiento de retina. ¿Sí? O tenemos que ser muy objetivos. Si yo busco y encuentro un abolsamiento de la retina y además veo un agujero, un desgarro o una lesión en la retina que haya provocado el desprendimiento, entonces se trata de un desprendimiento regmatógeno de la retina. Aquí lo tenemos. Sí, sabemos, ¿verdad?, que el vítreo, que está en íntimo contacto y mantiene la retina adherida a la superficie, pero a su vez la membrana hialoides que envuelve al vítreo se encuentra adherido en la retina periférica y por condiciones físico-biológico-químicas o bioquímicas se desprende la membrana hialoidea del vítreo, pero esta se encuentra firmemente adherida en algunas porciones de la retina y si existen factores de riesgo, esa atracción se va a dar y va a provocar un desgarro. ¿Qué pasa con el vítreo? El vítreo pasa a través de la retina por la parte posterior entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, disecándola y la va separando del epitelio pigmentario. Entonces se forma un líquido subretiniano en el espacio subretiniano. ¿Sí? Pues el líquido se encarga, el vítreo se convierte en líquido subretiniano al pasar atrás de la retina. ¿Sí queda claro? Entonces tenemos un desprendimiento de retina regmatógeno. Regmatógeno, ¿por qué? Porque tiene regma, significa agujero, ruptura, es rotura, ¿verdad? Más que ruptura. Ruptura es como separación de personas. Y rotura es está roto. Rotura. Ajá. Ruptura, rotura. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, tenemos pérdida de la continuidad porque se separó, se rompió por efectos del la hialoides y provoca un desgarro, un agujero o una lesión a nivel de la retina por rotura. Bueno, ¿qué pasa cuando se separa la retina del epitelio pigmentario? Pues va a tener una isquemia. Sí, porque la coroides aporta oxigenación, circulación a un tercio externo de la retina, ¿sí? Donde se encuentran principalmente los conos y los bastones. Al haber una isquemia crónica, esto va a producir o puede producir una degeneración y atrofia que puede ser progresiva de los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que va a producir una cicatrización de la capa neurosensorial que se ha desprendido. Y esto puede ocasionar un daño irreversible a la visión. ¿En dónde ocurre?
¿En dónde se manifiesta más? A nivel de la mácula. Entonces, cuando nosotros tenemos un desprendimiento de la retina, tenemos que ver si la retina nada más está desprendida en la parte periférica o si ya incluye la mácula. Entonces podemos decir un diagnóstico: desprendimiento de retina regmatógena con inclusión de la mácula o desprendimiento de retina regmatógeno sin inclusión de la mácula. El pronóstico es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la mácula tiene la oxigenación y la nutrición de la retina de sus capas externas. ¿Se acuerdan que es avascular la mácula? ¿Sí? Y esto se hace a través de difusión de la coreo capilar de la coroides al epitelio pigmentario. ¿Sí queda claro? Este es el epitelio pigmentario, esta es la retina. Y de aquí pasa hacia la difusión de oxigenación y nutrición a la retina a través del epitelio pigmentario. Si se separa, ¿qué va a haber? Degeneración y daño. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Aquí es importante el tiempo y se considera una urgencia quirúrgica. Se considera una urgencia quirúrgica. Cuando existe un desprendimiento de la retina que no está incluida la mácula, hay que operarla lo más pronto posible para evitar que llegue a comprometerse la mácula. Si existe un desprendimiento de retina con inclusión de la mácula, hay que operarlo lo más pronto posible para evitar que haya un daño mayor y genere mayor daño isquémico y mayor muerte de las células de los fotorreceptores. ¿Sí queda claro? Tenemos por lo consiguiente dos pronósticos, anatómico y visual. Usted, el cirujano, le podrá decir al paciente: usted tiene un desprendimiento de retina con inclusión macular y ya tiene un mes de evolución. Hay que operar. Se opera y ustedes le dicen al paciente: ¿sabe qué? Su cirugía fue un éxito. Su retina quedó bien pegada. El paciente lo único que les va a decir es que no veo. No veo. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente hubo un daño irreversible. Entonces, cuando se va a operar a un paciente en el cual hay que hacer una cirugía de la retina, se le tiene que explicar que el pronóstico visual posiblemente dependerá del daño que tenga la retina. Sí, queda claro. ¿Por qué? Porque puede haber muerte celular, daño celular, y entre más tiempo haya pasado, es peor el pronóstico. Estamos hablando tal vez de las primeras horas, de los primeros días, de los primeros 7 días tal vez, para tratar de tener un mejor resultado. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son los factores de riesgo para un desprendimiento de retina? Ya lo vimos, el desprendimiento de vitrio posterior, que es el 15% de frecuencia y que produce el desgarro de la retina la mayor parte de las veces. Traumatismos oculares, un golpe. Lesiones que tenga el paciente de tipo degenerativo, heredofamiliar o por cuestiones fisiológicas del paciente. Que sea un paciente miope mayor de 8 dioptrías, tiene mayor riesgo de desprendimiento de retina. O por la edad que el paciente tenga cambios a nivel del vitrio y que tenga una liquefacción o sinéresis del vitrio posterior, que en algún momento dado el paciente tenga una hemorragia en el vitrio. Otro de los factores de riesgo es que el paciente haya sido operado y tenga un lente intraocular que se llama pseudofaquia o que no tenga cristalino que se llama afaquia. O que existan antecedentes heredofamiliares de desprendimiento de retina en la familia. Si esto ocurre en un ojo, puede ocurrir en el ojo contralateral. ¿Sí queda claro?
¿Quiénes tienen mayor riesgo? Pacientes miopes altos, ¿sí? Que tienen degeneración de la retina, atrofia corioretiniana, agujeros, adelgazamiento periférico de la retina, pacientes con posoperatorio de catarata más lento, o pacientes con desprendimiento de vitro posterior. Con la historia clínica, hay que hacer una evaluación diagnóstica de los factores de riesgo, la edad, el sexo, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales oftalmológicos, tiempo de evolución. Los pacientes se presentan entre los 7 y los 30 días, un 43.5% de ellos. Después de 90 días o alrededor de 90 días, 26.1%. Dependerán los signos y síntomas. La exploración de la agudeza visual, la pre y postoperatoria. El ojo y cuadrante afectado, el temporal superior, es el más común. La extensión de la retina, del desprendimiento. El tipo de rotura, que viene siendo herradura, en forma de herradura, 30.4%. En forma reticulada, 26.1%. Y con una inclusión de la mácula hasta el 78.3%, quiere decir que el paciente tal vez ya esperó mucho o no se hizo caso en los primeros síntomas. ¿Sí? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Las fotopsias. ¿Sí? Un paciente que les llega y que dice que les ve una luz en un determinado lugar, pues hay que hacerle caso. ¿Sí? Fotopsias. ¿Sí? Pacientes que tengan miodesopsias, que vean mosquitas volantes aunadas a las fotopsias, o que vean cortinas o escotomas a nivel de la retina, pues nos va dando la pauta y nos indica, ¿verdad?, de que algo está jalando, está fraccionando la retina y eso está causando las fotopsias y puede ocasionar un desprendimiento de retina o está avisando que se puede ocasionar un desprendimiento de retina por los riesgos que acabamos de mencionar y hay que ver si hay alguna patología agregada o que esté incluida la región macular. El cuadro clínico, lo primero que empieza son fotopsias, como se los mencioné, las mosquitas volantes, cabellitos. Hay muchas formas que los definen los pacientes. Miodesopsis, las sombras, los escotomas y que la presión disminuye en relación al otro ojo y que puede estar menor a 10 milímetros de mercurio. Y por consiguiente, se incluye la región macular, va a haber una disminución de la agudeza visual. ¿Sí queda claro? Entonces, si les llega un paciente con fotopsias, pues lo más conveniente es que ustedes le tengan que hacer una exploración completa para la visión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ya vimos que clínicamente nos orienta, pero hay que corroborarlo. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Por medio de oftalmoscopía, del estudio de fondo de ojo. Hay que ver el fondo de ojo, cómo se encuentra. ¿Qué vamos a encontrar? Los factores de riesgo, los desgarros, cambios a nivel del vitrio, células pigmentadas, desgarros retinianos. ¿Sí? Si no se puede observar, pues hay que hacer o corroborarlo por medio de una ecografía de modo B. Sabemos que hay dos tipos de ecografías. Uno, modo A y modo B. El modo A es como una regla, únicamente nos permite medir de adelante hacia atrás o de eje antero-posterior una determinada longitud y calcular el lente intraocular. Y la otra
es el modo B, que nos permite explorar cada una de las estructuras que se encuentra el ojo y la forma que tiene. Aquí podemos ver un desprendimiento de retina, la cual es crónica. Vemos algunas bandas, vemos algunas hemorragias, coágulos y la presencia de vasos de la retina. ¿Qué signos críticos de alto riesgo pudiéramos buscar en nuestro paciente? Que tenga roturas múltiples, ¿sí? Que no solamente sea uno o dos agujeritos, sino que sean varios a lo largo de la retina periférica. Que exista o que esté presentada una hemorragia en el vítreo, que tenga un desprendimiento de vítreo de posterior, que el ojo esté hipotónico o que tenga la presión baja el ojo, que exista o que coexista con un desprendimiento de la coroide, no solamente del desprendimiento de retina, sino también un desprendimiento coroideo, que el aspecto se vea corrugado y o que tenga cambios a nivel del vítreo de la retina periférica, formando lo que se llama una vitreoretinopatía proliferativa. Estos son signos críticos de alto riesgo. Si yo encuentro a mi paciente con roturas múltiples, o que tiene una hemorragia, o que se desprendió el vítreo posterior, o que tenga la presión baja, que tenga desprendimiento coroideo, entonces todo esto va haciendo que cada vez el vítreo, el desprendimiento de retina, sea más complejo o tenga otro pronóstico visual. Cuando hablamos de signos de antigüedad, el paciente nos dice, es que fue ayer. Estoy viendo que existen líneas de demarcación pigmentada. Esto nos indica que el desprendimiento de retina del paciente tal vez tenga ya más de 3 meses y apenas esté el paciente dándonos una fecha determinada que empezó antier, tal vez se complicó más, porque la línea de demarcación es una línea que se encuentra y donde estuvo estacionado el desprendimiento de retina inicialmente. Ya estaba el desprendimiento, se quedó ahí durante un tiempo con los síntomas que pudo haber tenido el paciente, no le hizo caso y posiblemente después avanzó. Entonces hemos encontrado líneas de demarcación múltiples y cada una significa por lo menos un periodo de 3 meses por cada línea. Puede haber proliferación fibrovascular a ese nivel, quistes intrarretinianos y la pigmentación que ya se mencionó en la parte superior. ¿Nos das a todos? Tratamiento. El tratamiento, si nosotros encontramos un desprendimiento de vítreo posterior o una zona degenerativa de la retina con síntomas, entonces que no hay desprendimiento todavía de la retina, se da un tratamiento profiláctico. ¿Sí? Y si encontramos lesiones periféricas de la retina sin desprendimiento de retina, se le da tratamiento profiláctico. ¿Con qué? Con láser. Con argón láser. ¿Vale? ¿Qué hace el argón láser? Bueno, va a producir una quemadura y esa quemadura va a producir una cicatrización y esa cicatrización va a produce una quemadura, una inflamación y cicatrización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a base de una quemadura vamos a producir una cicatrización alrededor de la lesión que se encuentra en el desgarro, el agujero o la lesión que nos pueda provocar un desprendimiento de retina. ¿En qué tiempo cicatriza?
mínimo cicatriza en 2 semanas. ¿Sí? La aplicación de un láser. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas para tratar un desprendimiento de retina? Bueno, son variadas y se combinan. Bueno, la mayoría de las veces, un desprendimiento de retina se trata con una vitrectomía, se elimina el vítreo, se fotocoagula la zona, o sea, se pone endoláser o crioterapia en la zona de la lesión, y se le puede aplicar aire o gas, o si es una retina que ya tiene tiempo que se desprendió, está acartonada y que existe el riesgo de un redesprendimiento de retina, se le deja silicona. ¿Sí? Y esto pues va a producir drenaje de líquido subretiniano. ¿Vale? Pero entonces tenemos cualquiera de ellas. Una vitrectomía se puede combinar con endoláser, crioterapia, aire, gas o silicón. Un cerclaje se puede combinar con endoláser, crioterapia, aire, gas o silicón, más el drenaje del líquido que se encuentra por abajo de la retina. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Cuál es el cerclaje? El cerclaje es la colocación de una banda que se le coloca a nivel del ecuador, ¿sí? A nivel del ecuador del globo ocular, ¿sí? Del ojo. Y ese cerclaje va a acercar la lesión, la va a sellar y va a permitir que la retina quede pegada o adherida. Esta es una banda de silicón que se pone alrededor del globo ocular a nivel del ecuador y que permanece ahí durante toda la vida. Si ustedes observan, la longitud del globo ocular cuando se coloca un cerclaje cambia. ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuál es la situación? Si yo aprieto un globo en la parte del centro, ¿qué pasa? ¿Mande? Se alarga, ¿no? Lo mismo sucede con el ojo, se alarga. Entonces la graduación del paciente va a cambiar, ¿sí? Y al cambiar, si era un paciente metrópe, cuando se le coloca una banda va a ser un paciente miope. ¿Por qué? Porque aumenta la longitud axial. ¿Sí? Si tenemos un eje mayor a 24,5 milímetros, puede ser un eje que está miopizando a nuestro paciente. ¿Queda claro? Las complicaciones. Que se vuelva a desprender la retina, redesprendimiento de retina. Que haya complicado por el tiempo de evolución una degeneración de la mácula que esté pigmentada, o que se forme una membrana encima de la mácula que se llama membrana epirretiniana, que haya atrofia o fibrosis a nivel de la mácula, que se haya producido una vitreoretinopatía periférica, que persista el líquido subretiniano y que haya migración o proliferación de las células del epitelio pigmentado a todo el espacio vitro, pre y subretiniano. O sea, son las complicaciones que pudieran generarse en un paciente que ha sido operado de desprendimiento de retina. ¿Dudas o preguntas? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna duda o pregunta? Ah, gracias, ya. No, Sí, sí, escucho. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
No, doctor, por el momento no. ¿No? ¿Qué tiempo nos queda? Ok, le vamos a terminar aquí y continuamos mañana con desprendimiento de retina. Sí, doctor, gracias. Buen día, gracias.